Gracias, Pastor John. Buenos días. Vas a tener un gran regalo. Entonces, todos los que están en línea, buenos días, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por estar aquí, estar en el balcón, los que están aquí. Gracias por estar aquí. Estoy muy emocionado de empezar esta serie llamada Doctrina. Vamos a tomar una pausa. Gracias, Jesús, por revelarte a nosotros. Cómo deseamos conocerte, conocer al Dios de la creación, de ponernos hacia un lado nosotros mismos. Por favor, háblanos a nosotros. Nos puede enseñar, Señor, que cada persona en esta mañana estén convencidos de que este libro que tienen en sus manos es el libro más importante y que es verdad y que les guiará la vida. Señor, para las personas que están viendo en línea ahora mismo, que están en dolor, en necesidad, le pido, Señor, que se dé cuenta que tú has estado siendo revelado a nosotros. Y esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, doctrinas, vamos a saltar rápidamente. Significa instrucción y enseñanza. De hecho, vamos a definir muchas palabras porque las palabras es importante entender el significado de las palabras. Cuando decimos vamos a estudiar la doctrina, es la instrucción y la enseñanza de la autoridad, el recurso autoritario conocido como la Biblia. Y entonces estamos hablando de todas las enseñanzas que vienen de la Biblia, que son enseñanzas básicas que tienes que entender, que tienes que saber. Vamos a empezar hablando de esto. Porque si estamos hablando de las enseñanzas de la Biblia, es que tenemos que estar seguros de que de aquí es donde sale la autoridad, que Dios se revela a través de esto. Pero si no estamos seguros de esto, pues entonces no podemos entender, saber, estar súper seguros y entonces todo cambia. Estamos hablando de doctrina. Entonces hablamos de el capítulo 1, Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación, tanto para mismo como para los que te escuchan. Saber que es verdad es lo que te va a salvar en la vida. Entonces Timoteo dice que sepas la verdad. Entonces, ¿por qué estudiamos la doctrina? Una doctrina incorrecta o una enseñanza incorrecta no es un hijo único. Cuando tienes una cosa incorrecta, va a seguir otras cosas incorrectas. Y doctrinas incorrectas te trae a prácticas erróneas, decisiones incorrectas. Doctrinas correctas te trae a prácticas correctas. Y entonces vamos a tomar este libro y vamos a entender las enseñanzas cruciales de este libro. Entonces, no vamos a hablar, pues tienes que estudiar la Biblia, tienes que saber la Biblia, tienes que entender la palabra de Dios. Sí. Pero ¿cuáles son esas? Entonces, vamos a hablar las cosas grandes, mayores que enseña la Biblia. Y mi esperanza para todos ustedes es que las agarremos todo
y que podamos entrar profundamente en ellas. Nunca, porque quizás nunca te habían enseñado estas doctrinas. Quizás alguien aquí, pero bueno, lo que quiero decirte es que tienes que entender esto, tienes que saber esto. Y es que te la vamos a dar aquí en estas semanas. Segundo Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros. Entonces vendrá el día en que no van a poder soportar la sana doctrina. Ese momento está aquí, te quiero decir. Entonces van a haber maestros que van a decirle a las personas lo que quieren escuchar, pero es que ya estamos en este es el momento. Hay muchas opiniones, hay muchas confusiones, hay muchas enseñanzas. Esta semana vi una encuesta de opiniones donde 3,000 creyentes nuevos, lo que quiera que significa eso, 3,000 fueron en la encuesta, de 18 a 55 años. Y se dieron cuenta que desde que lo hicieron en el 2010, ahora en el 2020, ha habido una gran rechazo a las creencias de la Biblia, que nos sorprende, pero si entras te das cuenta es que los que están de acuerdo con las doctrinas cristianas fundamentales reducieron del 47% al 25%. Y bueno, ¿qué significa esto? Bueno, encontré 2 puntos que muy problemáticos. 60% dijeron que hay más de una manera de salvación. La Biblia es muy clara. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. 60% de estas personas que se hacen llamados nuevos creyentes dicen que hay más de una manera de salvación. Solamente hay una manera de llegar a Dios. 30% dijo que Jesús pecó mientras estaba en la tierra y que no saben si lo hizo o no. Nosotros sí creemos que Jesús nunca pecó, que Él, si no hubiese podido cogido nuestras faltas. Entonces puedes darte cuenta que hay iglesias que están fundamentalmente equivocados. Que quizás dices tú, yo estoy cuestionándome esto también. Entonces, durante la semana vamos a tener oportunidades para hacer preguntas, si estas son preguntas que tienes tú. Mucha información va a estar en la página de web. Es cfdowningtown.com/doctrine. Entonces, vamos a continuar y vamos a contestar tus preguntas. Y es importante que tengamos las doctrinas correctas, porque esto va a impactar grande a nuestra vida. A veces preguntamos, ¿qué es lo que quiere escuchar? Lo difícil de hablar de otras religiones es que siempre hay un ángulo nuevo en las religiones. Lo que necesitamos que hacer
es no tratar de manejar las doctrinas falsas, pero simplemente tenemos que saber la verdad, cosa de que cuando venga una falsa doctrina, podamos saber. Porque es que cuando hay veces que escucho cosas, digo, pero bueno, eso suena bien, pero ¿y qué tal esto? Entonces tiene que haber como una alarma que te diga, espera, esto no está bien, no es cierto. Y bueno, y quizás dices, pero suena más bien, está bien, pero no, tenemos que saber la verdad. Una de las cosas que quiero compartir con ustedes. Entonces, nosotros queremos dividir esto en convicciones, persuasiones y opiniones. Lo que vamos a hablar en las próximas semanas, vamos a hablar de convicciones. Tenemos algunas pocas convicciones. Son como el pensamiento fundamental. Si estás equivocado en esto, vas a pasar una eternidad aparte de Dios. Estas convicciones determinarán a dónde vas a ir a la iglesia. Cuando algunas personas, ustedes dicen, cuando ves las convicciones que nosotros aprendemos aquí, dices, aquí es donde quiero quedarme. Entonces, muchas de las iglesias, cuando ves las convicciones, se ven casi iguales, pero cuando verdaderamente estudias sus convicciones, te das cuenta. Entonces, nosotros queremos definir palabras para saber exactamente lo que se dice, para que cuando escuches estos pensamientos y conceptos puedas llegar a la conclusión de eso es lo que verdaderamente creo, eso es lo que ellos están diciendo. No sé dónde más puedes conseguir esto, pero lo que vamos a aprender esta mañana es que cuando vayas a cualquier iglesia, cuando encuentres una iglesia, es que veas que tiene una gran... que Dios se revela a través de la palabra y que esa iglesia se base totalmente en las escrituras, que tengan una visión alta de la escritura. Nosotros somos una iglesia que tenemos una visión alta de la escritura, porque esto es una sagrada palabra. Quizás no se siente cómodo en esta cultura contemporánea, pero eso es lo que Dios nos ha revelado a nosotros. Muchos de nosotros queremos que Dios se revele a nosotros. Yo quiero escuchar a Dios. Pero nos olvidamos que Él ya nos ha dicho esto, nos ha dado a través de la Biblia. Convicciones tenemos esto, como los conos de tráfico. Un gran cono de tráfico. Sabes que tienes que parar. Eso es lo que nosotros llamamos a nuestras convicciones. No cambian. Estuvieron miles de años atrás, fueron iguales y ahora aún son las mismas. Lo segundo son persuasiones. Cualquier doctrina o verdad que hayas estudiado y que hayas adquirido un nivel de comprensión y que te aferras fuertemente. Es posible que tengan muchas de estas. ¿Cuándo es que viene Jesús otra vez? Y muchas personas en esta iglesia tienen diferentes persuasiones. Las he estudiado, las debaten, pero en algún momento pues vamos a tener la contestación de estas. Estas son persuasiones, las debatirás estas razones. Los conos grandes son convicciones. La palabra de Dios, eso no cambia, pero los pequeños detalles, sí, estas cosas cambian. Y entonces tenemos opiniones. ¿Alguien tiene opiniones aquí? Muy oscuro, muy claro, mucho calor, hace frío.
Me gusta el arte, me gusta la música, me gusta cómo se vistieron. Ay, Dios mío. Alguien me dijo esta mañana, te vestiste hoy como un pastor. Gracias. Eso es una opinión. Está bien. Pero quizás otra persona no tiene esa opinión. Y persona dirá, ¿y por qué te ves como si fueras un niño de escuela? Son opiniones. Muchas iglesias se dividen por las opiniones. Nosotros nos dividimos por opiniones. No son el cono grande. Vamos a hablar las próximas semanas acerca de los conos grandes. Así que imprime las notas. Sácalas de la página de web. Toma notas. Síguenos. Vas a tener una gran educación de las doctrinas de la iglesia en las próximas semanas. Entonces, la gran idea, las doctrinas, la revelación como Dios se revela, y vas a tener una gran confianza que es lo que Dios nos ha dado, que es verdad, que no tiene error, que lo podemos confiar, que no tiene errores. Es lo que vamos a hablar hoy. Hebreos 4:12, tengo esta visión y la tendrás tú también. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu y con las coyunturas y los tuétanos y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando estamos hablando de una espada de dos filos, es como si fuera una escápula de un cirujano. Tienes que ser preciso, para poder cortar el cuerpo. La Biblia dice que cuando tú lees esto, va a ser exacto, va a llegar exacto a donde ti. Cuando tomas medicamento para alergias, fácilmente se te acaban los síntomas de alergias. Eso me impresiona. Este libro, cuando tú lo lees, va a llegar al sitio exacto y va a ayudarte a discernir tus pensamientos y tu corazón. Y cuando tú lees esto, muchas cosas van a ser claras. ¿Cómo es que puede ser esto? ¿Qué otro libro tiene ese tipo de poder en todos los tiempos? Yo tengo una biblioteca grandísima. De algunas veces yo veo libros que ya leí algunos años atrás. Yo pienso a veces que es que no lo voy a leer. Ese libro no lo voy a leer más. Es que no lo voy a leer más. Lo que es interesante de este libro, y nosotros sí creemos muy bien mucho en este libro, es que a veces decimos, es que no puedo creer que esto es tan relevante a lo que está pasando hoy. Así de poderosa es la palabra de Dios. La palabra es lo que estamos hablando, la Biblia. Biblia significa simplemente libro. A veces te digo, abre tu libro, hablando de opiniones. Hay gente que no le gusta cuando lo llamo libro. No le está faltando respeto a la Biblia. No, es que la Biblia significa libro, el libro sagrado. Entonces tenemos 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 libros en el Nuevo Testamento, hablando del cumplimiento del Antiguo Testamento y del nacimiento y la vida de Jesús. El Antiguo Testamento citado a lo largo del Nuevo. La Biblia está escrita. Jesús inclusive habló del Antiguo Testamento, de las Escrituras. Fue escrito en hebreo, en griego y un poco de arameo.
1500 años por 40 autores diversos, de orígenes diversos, escritos de muchos lugares geográficos. Y este libro ha sobrevivido muchas veces que han tratado de disolverlo, de destruirlo, y continúa sobreviviendo. Es el libro que mejor se ha vendido. Es el mejor, se ha vendido mejor, ha tenido una gran influencia en la historia y en cambiar vidas. Y si eres nuevo en la Biblia, los capítulos y los versos no son inspirados. Simplemente son marcos para que puedas seguir. Y en el siglo 1200, sí son versos agregados, fueron más agregados en el 1500. Mi experiencia yo puse mi confianza en Dios a los 4 años, pero cuando estaba en la escuela intermedia, en mi escuela intermedia, cerca de Lebanon, Pensilvania, en este tiempo yo era un cristiano porque mis papás me enseñaron acerca de la creencia. Y yo creía en lo que me dijeron de ser cristiano y de la Biblia, y yo puse mi confianza en Jesús. Pero así de la nada, ¿qué hubiese pasado? Me dio con pensar qué hubiese pasado si hubiese nacido en otro país, en otra religión. Hubiese creído entonces en todo eso. Entonces me pasó por la mente, ¿cómo voy a saber si esto es cierto? Si esto es cierto para mí y aquello es cierto para ellos. Entonces me enseñaron a mí que solamente hay una sola manera de llegar a Dios. Entonces, si vamos a decir esto, debo saber que esto es cierto. Entonces yo tenía una Biblia. Entonces no era nada especial, estaba cubierta de plástico. Y yo tomé una decisión en 6º grado. Voy a traérmela a la escuela y voy a empezar a leerla entre los periodos, en los pasillos. Si yo voy a investigar si esto es cierto, pero si no es cierto, pues no sé qué es lo que haré, pero si me entero que esto es cierto, entonces tomé este libro y empecé a estudiarlo en la escuela. Y lo que fue interesante es que yo no era el único que estaba leyendo en el periodo de estudio, pero sin embargo muchas personas se burlaban de mí. Y entonces me preguntaba, ¿por qué es que no se burlan de ti? Tú estás leyendo un libro. Sin embargo, yo estoy leyendo un libro que ha durado por tantos miles de años y sin embargo te vas a burlar de mí. Entonces, eso fue mi primera indicación de que hay algo diferente de este libro. ¿Por qué es que tanta gente se ha tratado de deshacer de él? Estaba estudiando yo esta semana acerca en el estudio de la Biblia, en el jueves, en el Hub, y muchas preguntas. Preguntaba, ¿por qué es que hay tantos libros que nunca llegaron a entrar a la Biblia? Los únicos que no entraron fueron los que hubiesen contradicho lo que está ya escrito aquí. Y por eso es que se ha mantenido sólido. Mi esperanza es que tú hagas lo que yo hice, empieces a leerlo. Entonces,
me di cuenta en ese año que me convencí que sí, que esto es cierto, y espero que tú tengas este momento donde tú lo hagas. No tomas no me creas a mí, simplemente hazlo tú, empieza a leerlo. No tomes solamente las doctrinas que nosotros leemos. No, en serio, esto es algo que tenemos que conocer. Y cuando empieces a leerlo y cuando llegues a Levítico, ¿alguien ha llegado a Levíticos o han pasado de Levíticos? Es que cuando llegas a Levíticos, hay gente que viene donde mí y me dice, pastor, cuando están llegando a Levíticos dicen, ¿pero qué es esto? ¿Por qué está esto en la Biblia? ¿Dios dijo esto? ¿En serio? ¿Esto ciertamente pasó? ¿Y por qué está ahí? Y bueno, vamos a pasar por unas palabras claves. No son palabras que yo creé. Y cuando llegues a otra iglesia y veas que es una organización sólida que creen que están basadas en la Biblia, estas son palabras claves que que te van a ayudar mucho. La primera palabra es verbal. Las mismas palabras en las páginas de la Biblia son inspiradas por Dios, no solo los pensamientos y los conceptos. Lo que me preocupa de muchas enseñanzas, que son como enseñanzas para ayudarse uno mismo. Y es como, entonces utilizan a la Biblia como si fuera para ayudarse a uno mismo. Y empiezan, sí, pues esto me gusta, esto es un buen libro. Y cualquier cosa que te digan que es cierto, vas a estar bien con esto. Estas palabras son inspiradas por Dios. Isaías 5:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Proverbios 5:11 dice, probada es toda palabra de Dios. Él es escudo para los que en él se refugian. Mateo 5:18, porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Verbal. Cada palabra en este libro ha sido inspirada y es significativa. Cada palabra podemos contar en ella. Esto es una píldora grande, muy difícil de estragar. Es decir, que estas son las últimas palabras de Dios, puestas con propósito y dirigidas a ti. Verbal. Plenaria es la segunda palabra. Y bueno, ustedes son personas inteligentes. Entonces, yo sé que ustedes no van a tomar estas palabras, yo sé que ustedes van a estudiarlas y para poder entender estas palabras. Y quizás por eso es que ya estás aquí, porque todo esto es importante. La palabra plenaria es que toda la escritura es igualmente inspirada. Entonces, al leer, cuando veas Levíticos, es igualmente inspirada con ese verso en Juan. Que son igualmente inspiradas. Entonces te voy a dar 2 o 3 versículos esta mañana. Bueno, te he dado muchos versículos. Cuando veas en la página de web, entonces imprime todos estos versos para que los veas y los tengas allí. Imprímelos para que tengas todos los versos.
Pero este versículo que te voy a dar, si puedes acordarte de estos últimos 2 versículos, entonces abre tu Biblia. Capítulo 2, Timoteo 3, 16, 18. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Escuchaste la inspiración en estas palabras? Todas las escrituras han sido respirado de Dios. Toma una pausa en este momento. Cuando tú abres este libro y tú entiendes que esto ha sido inspirado a través del aliento de Dios, estás recibiendo el aliento de Dios. Si te dijera yo hoy que tuve un sueño anoche, que Dios me dijo unos secretos, escuché de Dios que yo sé y ustedes no. Tienes que tener mucho cuidado cuando la gente te dice eso. Pero te quiero decir a ti, Dios dice que este libro, capítulo 2, Timoteo 3, 16 y 18, es el aliento de Dios, ha sido inspirado y ha sido igualmente inspirado. Es a través del aliento de Dios, inspirado por Dios. Ha sido completo y es suficiente. Todos los libros, 66 libros, entonces 39 en el viejo y 27 en el nuevo. Entonces el jueves por la noche, bueno, puedes buscar en YouTube Bible Study Hub. Muchas personas tendremos estas conversaciones. Hablaremos en el estudio de la Biblia. 66 libros es suficiente. Apocalipsis 22, 18 al 20. Yo testifico a todos los que oyen la palabra de la profecía de este libro. Si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Proverbios 30, 5 al 6. Probará esta palabra de Dios. El que es escudo para los que él se refugian, no añadas a sus palabras, no sea que él te reprenda y seas hallado mentiroso. Deuteronomio 18, 22. Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si él fue dicho, no acontece ni se cumple. Esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta. No tendrás temor de él. Habrá muchas profecías en el mundo hoy a través de la media social. Y hay unas tendencias de encontrar de todas estas profecías muy interesantes. ¿De eso viene de Dios? ¿Esta es la palabra de Dios? ¿Qué es lo que va a pasar? Te aviso que tengas mucho cuidado. Nosotros tenemos la palabra completa aquí y es suficiente. Los teólogos se refieren a esto. La escritura es suficiente. Entonces Jesús nos dijo esa historia, que este hombre. Entonces está un hombre que no muere y está atormentado y llama a su padre Abraham. La historia en Lucas 16. Entonces vamos a hablar del infierno en unas semanas. Este hombre que ha sido atormentado le dice, Padre Abraham, dile a mis familiares que sepan de este sitio, porque he sido atormentado aquí. Y Dios nos dice esa historia que nos ayuda mucho. Entonces ellos tienen la Biblia y Jesús dice, eso es suficiente.
Ellos. Si tienes, por eso te urjo que si tienes tu grupo de estudio de la Biblia, que estudies este libro. Estos son los libros. Jesús dice, estos suficientes. Y le dice al hombre, esto es suficiente para decirle a tus hermanos fuera del infierno. Tenemos que creer en la resurrección de Jesús y vamos a hablar de eso también. Porque la Biblia es clara. Entonces la próxima palabra es claridad. La próxima palabra es perspicuidad, que se puede entender. Entonces hay gente que dice, es que yo no entiendo esto. Dios no está tratando de hacerlo difícil. Muchas de las cosas cuando empiezo a estudiar la Biblia, es decir, ¿qué es lo más simple? ¿Qué es lo que está Dios tratando de decir? Aunque tú seas una persona, es que yo no entiendo, Dios quiere que tú entiendas. Verbal, plenario, inspirado del aliento de Dios, la revelación de Dios a nosotros. Como Dios te habla, como nos habla a nosotros. Hay dos veces. Revelaciones generales. Revelaciones generales. Para que veas Romanos 1:20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles. Entonces, cuando estés de vacaciones y veas el paisaje inmenso y dices, oh, wow, gracias Dios. O cuando estés en el bosque y mires a los árboles y digas, oh, Dios, me siento tan cerca de ti. Hablo con gente y las personas dicen, yo no voy a la iglesia porque yo me relaciono con Dios en la naturaleza. Porque en la creación Dios se ha revelado a nosotros. Cuando tú ves las venas, ves que te das cuenta que la sangre corre. Tiene que haber un Dios, dices. Un amigo doctor mío, cuando estudias el hígado o los riñones, te das cuenta que verdaderamente existe un Dios. Esa es una revelación. Como personas que dicen, Dios nos ha implantado en nosotros una conciencia para que nosotros sepamos la verdad. Esas son maneras de cómo Dios se revela a nosotros. Y que entonces a veces te preguntas, pero ¿y qué pasa con estas personas que nunca han escuchado de Jesús? ¿Cómo pueden ellos responder? Dios dice, yo me he revelado claramente. Yo no digo mentiras. Y cuando tú ves en la naturaleza y dices, tiene que haber un Dios. Entonces esto es lo que te voy a decir esta mañana. Hay suficiente información en el mundo que te puedes dar cuenta que sí hay un Dios. Yo tengo confianza de que hay gente que saben que están confundidos que hay un Dios. Entonces Dios nos da las revelaciones generales que existe un Dios. Entonces, si no estás seguro, dice Dios, revélate a mí. No tomas mi palabra. Pregúntale. Él es real, Él está ahí. Entonces, eso es una revelación especial.
como Dios se reveló a las personas que escribieron estas páginas para que nosotros podamos conocerlo. Él quiere comunicarse a través de esto contigo y conmigo. Revelaciones generales y especiales. Entonces, subraya esto porque es súper importante. Capítulo 2 de Pedro 1, 19 al 21. Así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo, sepan esto, que ninguna profecía en la Escritura es asunto de interpretación personal, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. La palabra de Dios a través de individuales en todas estas páginas fue a través de, él utilizó las personalidades, las personas, diferentes personas, y él habló a través de ellos. Cuando escribieron el libro de Apocalipsis, cuando Pablo escribió a Timoteo, y Dios es a través de estas personas revelándose, dándole las palabras. Y Dios usa estas palabras y esto ha sido inspirado por Dios. Es como la visión de un bote y es como si fuera estos autores en este bote moviendo. Entonces nosotros somos personas de este libro, de una visión alta de la Escritura. Nosotros somos todo acerca de Jesús, de Cristo. Nosotros ponemos a Cristo primero. Cuando Dios se revela, Hebreos capítulo 1 y 2. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien construyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Aquí somos todo acerca de Jesús, y Dios habló a través de Jesús. Su palabra es autoritaria, es verdad. La verdad siempre es la verdad, para todos y por todos. Nosotros creemos aquí en Calvary. Uso la palabra verbal, plenaria y inspirada. Es sin ningún error. No tenemos los manuscritos originales, pero todo no tiene error. Nosotros creemos que esta palabra, que esta Biblia que ha sido pasada a nosotros, no tiene errores. Y los voy a dejar con esto. Van a haber gente que va a decir, pero espérate un momento, hay variaciones y he escuchado esto y lo otro, y vamos a querer hablar de esto. Y necesitamos más tiempo para hablar de esto, porque quiero que estés seguro de que esta es la palabra de Dios, que es autoritaria y que puedes confiar en ella. Así que te voy a pedir, vamos a hablar más de esto el domingo que viene. Si tienes más preguntas, ve a la palabra pared azul. Busca un grupo para que puedas tener estas conversaciones. Entonces puedes ir apúntate en el podcast de el martes o búscanos en social media para que tengas todos los anuncios
vamos a estudiar todos juntos esto. Quiero que crezcas en esto con nosotros y que te unas a nosotros en esta travesía. Y bueno, vean el video. Puedes ver los documentos para que tengas las notas. Quiero que te unas a nosotros, que estudias estas doctrinas. Y entonces aquí tienes un gran regalo. Entonces recuerda, doctrinas de grandes enseñanzas nos lleva a la alabanza a Dios. Jesús, te alabamos. Alabamos a tu nombre. Te damos gracias, Señor, por estos estudiantes que vamos a alabar ahora. Amén.